¿Qué es el ayuno intermitente, Fede? Claro que sí, Irene, con mucho gusto. Es un tema que ya llevo pues, un poco más de año y medio que lo estoy haciendo. Y deja decirte que al principio, como suele suceder muchas veces, al principio no me funcionó. Yo, como llegué, como la gran mayoría, llegué por el tema de bajar de peso. Quería probarlo y al principio no me funcionó. Tuve que hacer algunas adecuaciones, tuve que seguir investigando porque, como bien dices, había muchísima información. El problema no es tanto bueno, como sucede en muchas cosas, ¿no? No es tanto la falta de información, sino que la información abunda. Y quería pedirle a la gente, bueno, primero agradecerle por todos los comentarios, qué lindos todos, la verdad, y quería aprovechar y abusar de la confianza de ustedes que estás ahí. Sí, tenemos una cuestión técnica que por ahí nos congelamos, Ireri o yo. Entonces quería preguntar si a ti que nos estás viendo nos congelamos los dos por igual o alguno de los dos para saber cuál es el internet que está fallando, ¿no? Entonces, si alguno nos puede dejar el comentario, te lo agradecemos. Ok, ahora sí, cierro paréntesis y continuamos con el tema del ayuno. Se puso de moda básicamente porque el año 2016, que aquí lo tengo, espero pronunciarlo lo mejor posible, si no le tengo que preguntar a mi hija que estudia japonés. En el año 2016, el premio Nobel a un japonés que se llama Yoshinori Osumi. Yoshinori Oshumi, que investigó el tema de la autofagia. La autofagia, la verdad es que el nombre pareciera ser que es el momento, porque es así como que fagia es de comer, si no me corrige, Sireri, por favor. Es de comer autos como que nos autocomemos, ¿no? Pero parece ser que es el momento cuando el cuerpo agotó las reservas, sobre todo de glucógeno, y empieza a consumir la grasa corporal, que es básicamente lo que todos queremos, ¿no? O sea, queremos que nuestro cuerpo utilice la grasa como energía para bajar de peso. Incluso por ahí he visto algunos memes que dicen que le piden a los mosquitos que en lugar de chupar sangre, chupen grasa, para echar el tirón ahí. Y bueno, se pone de moda por la autofagia, sin embargo, no significa eso, y ahí es donde yo he visto la mera gran confusión. La autofagia es el proceso por el cual el cuerpo toma proteínas o cadenas de proteínas viejas. Yo te voy a hablar de lo que yo he leído e investigado, más no soy médico, no soy nutriólogo, y la información que yo te voy a compartir está libre, está en YouTube principalmente. Ahora me he metido en blogs, he visto muchos videos, he visto médicos, y por ahí la información no viene exactamente igual de todos lados. Entonces, la autofagia es el proceso por el cual el cuerpo empieza a repararse. Sucede lo siguiente. El tema de la digestión, porque había una teoría que parecía muy llógica, ¿no? Que era que tienes que comer muchas veces al día. Algunos dicen lo que cabe en un de la mano o algo por el estilo, que tienes que comer 5 veces al día, otros 7 veces al día. Pero creo que la teoría por ese lado es que de esa forma activas el metabolismo para que trabaje. Y parece de alguna manera, tiene cierta verosimilitud, pero este tema de lo del ayuno intermitente viene a echar por tierra. Entonces, desde ese punto de vista, hay muchos, sobre todo nutricionistas por ahí, que no lo aceptan, no les cierra, no les gusta. Y eso también es una primera cosa que quería compartir. No es a pesar de que hay investigación, hay mucha investigación detrás de todo lo que se divulga, no es aceptado por todos como tal. Hace no mucho tiempo, que de hecho lo hablamos, te lo comentaba a ti, Ireri, que decía que un nutricionista hace poco con el que yo hablé, decía que la única
forma de bajar de peso era que tenía que haber déficit nutricional, punto. Y lo decía de una forma tan contundente que quería cerrar la discusión en ese tema. Es decir, si tú quieres bajar de peso y tu cuerpo gasta en el día, por decir algún número, 3,000 calorías, debes consumir menos que eso, es decir, debes tener un déficit calórico. Ahora bien, la teoría del ayuno intermitente que lo sostiene objeta un poco eso, porque dice, no es lo mismo que tú consumas 1,000 calorías de brócoli que 1,000 calorías de papa, de banana o 1,000 calorías de refresco o de harinas y dulces. El cuerpo no las procesa, o de proteína también, porque en la proteína también hay calorías, también el cuerpo puede tomar energía de la proteína que consume. Entonces el cuerpo no lo procesa igual, no lo metaboliza igual y hay mucha confusión al respecto. No sé si está bien, Irene, cómo es como esta intro de más o menos de dónde viene 2016, es que se pone básicamente, empieza a ponerse de moda por el premio Nobel de este japonés y principalmente por la autofagia. Entonces, habiendo dicho esto, no sé si tú dime si voy bien para ir básicamente los tres tipos de ayuno intermitente que existen y qué tienes que considerar para, si tú quieres empezar a hacerlo o implementar algo, alguna sugerencia, y ojalá te quiero pedir a ti que estás ahí, que te animes a preguntar, a compartir, si sabes de alguien que estuvo haciendo y le fue bien o le fue mal, le resultó o no le resultó, te invito a que lo compartas porque seguramente alguien más también va a haber pasado por lo mismo, así que para hacerlo un poquito más interactivo. ¿Cómo vas, Sí, Irene? sí, claro, gracias, Fede. Fíjate, Fede, que efectivamente me parece que aquí hay mucha confusión o de repente tomamos los sistemas y los métodos para adelgazar, en este caso, a nuestra conveniencia, porque justamente esto que decías, de que el ayuno intermitente, bueno, ahorita vamos a entrar un poquito en este tema, consiste en abrir y cerrar ventanas de ayuno o de, ¿cómo se llama? O de comida, ¿sí? De la que puedas estar comiendo. Sin embargo, esto que dice Federico es bien interesante, porque ayuno, precisamente, una de las partes es no consumir absolutamente nada, bueno, excepto líquidos, sin azúcar, sin calorías y sin nada. Sin embargo, he llegado a encontrarme en la práctica, Federico, que como bien decías, has trabajado, pero también estamos hablando desde la experimentación, o sea, tú tuviste la experiencia de atravesar el ayuno intermitente porque tiene resultados buenísimos. Sin embargo, aquí hay que hacer varias acotaciones. El punto número uno es que, a ver, ok, cuando me corresponde ya la ingesta de alimentos, esto que decía Federico, hablando de déficit, que no necesariamente tiene que o sí ir, dependiendo, vamos a ir a esa parte, pues hay mucha confusión en esto. Pero mira, Federico, llegó una persona conmigo y me dice, bueno, Irene, no me está funcionando el ayuno. A ver, vamos a revisar, ya saben que siempre estamos vamos a revisar qué está sucediendo. A ver, son 10 horas de 12 horas, te estoy haciendo de 12 horas el ayuno, ¿sí? Ok, sí. Bueno, cuando abres ventana, ¿qué alimentos estás ingiriendo, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues mira, como me da mucha hambre, yo aprovecho y entonces empiezo con un chocolate, pero después sigo con las frituras, pero después me aviento un lonche. Un lonche en México aquí son dos piezas de pan con jamón, aguacate, pero después le ponen milanesas que tienen aceite y bueno, hacen una cuestión de esta altura, no les miento, así. Y en TikTok las ves más grandes. Entonces, era así como de que, bueno, es que no se trata de comer todo lo que no comiste, se trata de llevar a cabo, ahora sí, pues un balance en cuanto a tus alimentos. Y si tu meta es bajar de peso, pues obviamente que no tenemos que meter ese tipo de alimentos en tu ingesta. Aquí sí nos ayuda muchísimo más el apoyo de un nutriólogo.
Sin embargo, no es, bueno, yo sé que están y por algo. Y yo también he tenido muchas confrontaciones, me han hecho a mí muchas confrontaciones los nutriólogos. ¿Cómo es posible que bajen de peso si no están llevando un régimen alimenticio en donde tú les dices, come coca, puedes comer tu pan, puedes comer esto, puedes comer aquello, y están bajando de peso? Yo llevo no sé cuántos años y digo, ¿nos vamos sobre resultados? Y no solamente hablo de resultados en peso, hablo de resultados y de exámenes médicos. Entonces sí viene mucha esta confrontación, esto del déficit calórico, pero aquí vienen otras acotaciones, Federico, antes de entrar a que les digas a nuestros amigos, Fede, los horarios, cómo va esta situación y qué sucede mientras estás haciendo el ayuno. El tema, lo que tiene es que el tema del bajar de peso no se puede reducir a una cuestión matemática de calorías. O sea, en algunos casos puede ser, no digo que no, pero es un poquito más complejo que eso. También tiene que ver el tema de tu organismo. Entonces, vamos a ver de qué es lo que decir, Eri, para ver, bueno, porque escuchamos lo del ayuno, obviamente el nombre ya sugiere que va a haber un periodo que no vamos a comer, pero ¿cómo es ese tema? Ok. Bueno, de las 24 horas que tiene el día, nos vamos a suponer que duermes 8 y está despierta 16 horas. Bueno, entonces lo que normalmente has hecho toda tu vida es que, o por razones obvias, mientras duermes, no comes, salvo que te levantes a prepararte un bocadillo o algo, y estás comiendo las otras 16 horas y haces tus 3 o 4 comidas, o 5 o 6, las comidas que tú hagas. Haces básicamente desayuno, almuerzo y cena, con merienda, aunque en México no he visto que usen merienda, en Argentina o en el hemisferio sur creo que es más común. Y la comida que es típica de México, que es, digamos, la parte fuerte, y en algunas personas la cena, ¿no? Bueno, y todas esas cosas que tú haces normalmente, las divides en esas 16 horas. Entonces, el primer concepto, lo que primero vas a hacer para si quieres hacer ayuno, es que vas a invertir el tema de las horas que tienes, como decía Ireri, la ventana de ingesta, que así le llamamos, la ingesta y la ventana, o cuando cierras la ventana de ingesta, que estás en el periodo del ayuno. Entonces, las comidas que tú hagas en el día, las vas a hacer durante 8 horas, ¿sí? Y las otras 16 vas a estar haciendo ayuno, es decir, no vas a comer nada y vas a tomar algún tipo de bebidas, no todas, ¿sí? Entonces, el punto aquí es que, por ejemplo, vas a empezar a comer de las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. A las 8 de la noche empieza tu ayuno intermitente hasta el mediodía del día siguiente, y de esa forma vas a vas a lograr vas a estar en el primer nivel de ayuno. Hay gente que me decía, sí, ayuno unas 12 horas y come horas. Si haces ayuno intermitente, no, 12 horas no es, dentro de lo que es el ayuno intermitente, no estás haciendo ayuno. Empieza a las 16 horas. ¿Que te puede servir? Sí. Te puede servir como hábito, te puede servir para que te vayas acostumbrando, pero si el ayuno, digamos, la ventana de ingesta más amplia es 16-8, es decir, 16 horas de ayuno donde no comes nada, y las 8 horas es tus 3 o 4 comidas en esas 8 horas. Es decir, vas a desayunar, almorzar, comer, merendar, cenar, lo que tú hagas en esas 8 horas. Nada más. ¿Qué es lo bueno que tiene? En primer lugar, bueno, que también lo hemos hablado y lo vamos a hablar más adelante, que lo haces hábito y forma de vida. Y la gente dice, oye, pero ¿y si si dejo de comer a las 8 y tengo una cena? Eso es lo bueno que tiene esto. Irene, y a ti que nos estás escuchando ahí, no pasa absolutamente nada. No es como la dieta que la rompes y ya dices, ay, 5, 6, 10 días y venía bien hasta que ya no aguanté. No. Aquí, si un día tienes una cena o
algo o cualquier tipo de o un desayuno que está fuera de tu hora de ingesta, vas y lo vives normalmente, no pasa absolutamente nada. Si compartes una más comidas con los miembros de tu familia, ahí sí puede ser un poquito, pero bueno, estás en tu familia, tendrías que hablar con ellos, lograr algún tipo de acuerdos, adaptarte tú un poco, a ver los horarios que tú puedas acomodar para que no haya alguna comida, por ejemplo, la más importante, que esté tu familia reunida, ya sea, no sé si sea en el desayuno, cena, y a lo mejor vas a querer acompañarlos en la comida, pero va a ser un poco incómodo si todos están comiendo y tú no, porque estás en ayuno. Ese tipo de cosas puedes ajustar para eso, pero pues, hablarás con ellos, ¿no? Entonces, el primer nivel del ayuno intermitente son 16 horas de ayuno, 8 horas de ingesta. El segundo nivel, que es el que hago yo, son 20 horas de ayuno y 4 horas de ingesta. Es decir, que el desayuno, almuerzo, cena, todo lo que vas a comer, lo puedes comer en esa ventana de 4 horas de ingesta que te permite si es el que has elegido. Y finalmente, el último es el de 23-1, que haces 23 horas de ayuno, 1 hora de ingesta, haces una comida al día. Lo importante que hay que marcar acá es que no comes menos, sino que todas las calorías que que tu cuerpo necesita, las comes en esa ventana de ingesta. ¿Sí? Es decir, la comida, si haces 23-1, por ejemplo, va a ser una comida muy, pero muy abundante. Alguien que te vea comer y no sepa que estés haciendo ayuno intermitente, te va a ver así como que, ¿cuánto come esta persona? Claro, porque estás comiendo en una comida lo de todo el día, todo el día. Entonces, esas son las 3 modalidades y tienes que tener en cuenta, recuerda que no comes menos calorías, no, comes más, comes los de todo el día en esa ventana horaria. Ese es el primer punto que tienes que tener en cuenta. Si un día no lo puedes hacer porque tienes un compromiso, no pasa nada. Eso es lo otro entonces que tienes que tener en cuenta para hacer lo del ayuno. Y como decía Eric, esto también se presta si tienes algún tipo de adicción. Ya no digamos adicción, si tienes gusto, preferencia por lo dulce, por los panes, por lo salado, por ahí en algunos momentos, comida chatarrita. Bueno, lo bueno que tiene esto es que no pasa nada si, o sea, no es que no pase. Por la cuestión de la psicología, los seres humanos puede ser que tú no quieras algo o que tú no se te antoje tener algo hasta que venga alguien y te diga, eso no lo puedes tener. ¿Qué es lo primero que sucede cuando dicen que algo no puedes hacer? Lo quieres hacer, ¿no? O sea, ¿cómo que yo no puedo hacer algo? No, que se me va a antojar. Aquí en Argentina, donde estoy ahora, están los alfajores, que son muy ricos, que en México no hay, los alfajores, salames, panes, etcétera, que, como decía Ireri al principio, si quieres maximizar y acelerar los beneficios del ayuno, lo ideal es hacer una dieta hipoglucémica, es decir, baja en carbohidratos y baja en azúcares, pero si la psicología te gana y esa ansiedad, bueno, lo interesante que tienes si haces el ayuno intermitente es que si te da ese antojo, puedes decirte a ti mismo, tu discurso interno va a ser así como que, bueno, mañana lo como y no pasa nada. Las primeras veces que yo hacía el tema de lo del ayuno, procuraba con todo, y eso es una experiencia que la mayoría de la gente la ha transitado, y luego te das cuenta cuando ves que empieza a funcionar, ves que tu cuerpo responde a esa cuestión, empiezas a ver más el tema de lo de la salud. Entonces, en este bloque, Irene, yo quisiera que quedara en claro, porque no es solamente, eh, curiosamente, el ayuno intermitente invita a un periodo de horas de no comer, y todo el mundo se enfoca en eso. Bueno,
Bueno, tuve que buscar, porque cuando no me dio resultado a mí, no hay un video, eso sí te lo prometo y te lo aseguro, no hay un video que te diga todo. Bueno, quizás sea este. Bueno, no, tampoco, porque hay cosas que no te las voy a poder decir aquí. Pero hay que buscarla por diferentes fuentes. La he buscado en médicos, la he buscado en nutricionistas, la he buscado en especialistas de salud y he tenido que juntar todo eso, armar las piezas para que me diera resultado, ¿no? Entonces, es importante no comer. El tema es que no puedes comer ningún tipo de azúcares. Yo estaba confundido y la mayoría de la gente estaba confundido también porque asociamos el tema de las calorías del azúcares y decimos, bueno, me tomo un café o me tomo un refresco, una lata de refresco de gaseosa chiquita, ¿cuánta caloría puede tener eso? Y efectivamente no tiene mucha. Pero el tema, si quieres bajar de peso, no es la caloría, es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es cuando el páncreas produce mucha más insulina. Si tienes dudas, te invito nuevamente a que busques información, así tal cual vas a encontrar muchísima para ver qué es lo que sucede en tu cuerpo cuando le inyectan, cuando consumen, mejor dicho, una cantidad importante de carbohidratos o de azúcares en este caso, que es cuando más se eleva la insulina, sucede que las sales de tu cuerpo, para poder hacer la combustión y poder llevar a cabo el metabolismo, necesitan de la insulina y hacer un proceso. Y cuando hay resistencia a la insulina, las células se bloquean, no dejan entrar a la insulina que está en la sangre y por ende no se produce la combustión en tu cuerpo, es decir, no pasa por las calorías. Si tú tomas un refresco o apenas tienes, no sé, un par de horas donde te hiciste la gran comida y después fuiste casi literal a matarte a un gimnasio, a un gym, hiciste la caminadora, la otra que no me acuerdo cómo se llama, que va así. La elíptica. Pesa, el tema de las danzas o el CrossFit, te lo prometo, no vas a bajar, bueno, vas a bajar lo del glucógeno que está principalmente en el hígado y en los músculos, pero no vas a quemar grasas. No es por una cuestión de las calorías, es por la resistencia a la insulina. Y eso nos lleva al otro punto, que si no comes, es decir, ¿puedes comer chatarra y lo que te gusta? Sí, adelante, mira, adelante, para que no te quedes con esa ansiedad. Es casi recomendable decirte, mira, ve y date el atracón de lo que más te guste. En México sería, qué sé yo, el pozole, las tortas ahogadas, los tacos, los pasteles, etcétera, etcétera. Bueno, ve y dátelo, pero tienes que consumir sobre todo dos minerales. Hay más, obviamente, y esto tú lo puedes, de nuevo, te lo voy a estar diciendo a lo largo de todo el vídeo, porque es información que yo la saco de encontrar referentes en la web y te invito a ti que hagas lo mismo. ¿Sí? Hay dos minerales en concreto que si no los consumes, no van a poder tampoco quemar grasa. ¿Cuáles son esos minerales? El magnesio y el potasio. Hay más, también hay más, hay otras cosas que de nuevo te invito a que lo busques, pero si no haces una comida rica que tenga algún tipo de, algún vegetal que tenga esos nutrientes, todo el esfuerzo que hagas por el ayuno, haciendo el ayuno, no te va a servir de nada, te vas a frustrar y vas a volver a tus hábitos anteriores. Y esto que te estoy diciendo yo ahora a ti, no lo encontré, o sea, por un lado encontré la información de estos dos minerales principalmente, por otro lado todo lo del ayuno y por otro lado un tipo de ejercicio que se llama ejercicio de intervalos, que es el que mejor combina con el proceso de ayuno si quieres tonificar tu cuerpo, acelerar los beneficios del ayuno intermitente. Tienes que buscar en internet
el tema de los ejercicios de intervalos, que es mucho más efectivo que ir 2 horas al gimnasio. Entonces, hasta aquí he hablado mucho, no sé si hagas recapitulación, no sé si hay dudas, si es mucha información, igual les va a quedar el vídeo a la gente, ¿no? No sé si hay preguntas, Ireri, por ahí o algún comentario. Sí, no, más bien están saludando a nuestros amigos, pero los invitamos a que si tienen alguna duda, no la hagan conocer. Mientras los amigos se animan a hacer sus preguntas o comentarios, dudas, inquietudes, la acotación, Federico, también interesante es de que, ¿qué pasa? Porque ha habido personas que me dicen, yo no puedo con el ayuno intermitente porque yo necesito desayunar algo temprano, necesito esta glucosa, necesito este azúcar temprano. Yo no soy candidato, yo no soy candidata al ayuno intermitente. Y entonces aquí entra lo interesante, Federico, aquí entra lo interesante porque ¿cómo podrías, sí poder? Fíjense, es una cuestión de capacidad. Lo hablábamos en la transmisión pasada. Capacidad, aprendiste a decir no puedo, no sé. Y es altamente probable que tengas tu cuerpo habituado a este tipo de azúcares o a los alimentos o a las costumbres, a los hábitos por los cuales no puedas o no creas que eres candidato o candidata. Aquí entra precisamente, Federico, y estarás de acuerdo, las herramientas, las técnicas de PNL que nos pueden ayudar a brincar estos no puedo, no soy candidata, no esto, no aquello. Con conocimiento de causa, porque hay personas que lo están logrando, personas que decían, es que yo no puedo porque necesito el alimento tempranísimo. Bueno, aquí hay un gran, ¿cómo se dice? Una gran laguna, porque las personas piensan que no van a poder hacerlo. No, sí se puede hacer. ¿Qué necesitas? Alguna técnica, alguna herramienta de PNL para que puedas brincar esa circunstancia. Esto, por eso te lo decía Fede, no lo tiene nadie que esté trabajando el ayuno intermitente, porque ciertamente hay una infinidad de videos en YouTube y te podemos dar nombres y te podemos dar referentes, como decía Fede. Sin embargo, te lo dan de forma muy técnica. Mira, es que el glucógeno, es que la célula, es que el proceso, es que... Bueno, ok, pero ya saben que aquí, ahora sí que literalmente, Fede, como nos gusta, digerirlo más fácil, sin tanto terminajo, y decirte también pues si no eres candidato, pues hay que trabajar algo para que te pueda apoyar. Eso le está funcionando mucho a las personas. Sin embargo, esta es la acotación importante que se me olvidaba, es, a ver, sanar ciertas situaciones que puedas tener por aquí, que no te permiten trascender, que no te permiten ir al otro nivel. Esto tampoco nadie, ningún sistema te lo ofrece. Te hablan de las ganancias secundarias, pero un sistema integral como en el que estamos trabajando, nadie te lo maneja. Ahora imagínate el resultado tan contundente que puede tener el ayuno intermitente, pero es que no puedo, pero es que yo necesito comer, pero es que... Momento, vamos a trabajar esta parte. Y no se trata, como decía Federico, de violentar tu cuerpo. Ahora, los beneficios, Federico, de hacer un ayuno intermitente ante tantas horas durante la noche, en los procesos del organismo, depuras el hígado, depuras todas las toxinas, es una maquinaria impresionante nuestro. ¿Por qué se puede hacer el déficit calórico? ¿Por qué se puede hacer el ayuno intermitente y todas las dietas? Porque si no traes una circunstancia que te esté llevando a una adicción, que te esté llevando a los atracones, como lo decía Federico, y no se trata de que en las ventanas de ingesta lo hagas. Precisamente regresamos y volvemos. Aquí entran estas técnicas, estos ejercicios de PNL para que puedas trabajarlo tu cuerpo cuando ya esté notando per se esa sensación de sentirse que está depurando, que está desintoxicándose, va a tomar tu inconsciente, tu sabiduría interior, esta opción que es mucho más sana, y entonces
el hábito de los chocolates y de los atracones en el cerebro por las redes neuronales va a quedar, se va a desaparecer. Entonces, este es el éxito que estamos teniendo con este tipo de trabajos, pero estamos complementando, no nada más es que el ayuno es la ingesta y entonces la glucosa y el glucógeno y las células y tal. O sea, eso está muy bien como información, no lo decimos que no, pero ahí está, Federico, ¿estás de acuerdo? La falla de muchas personas por la que no les funciona el ayuno intermitente. Al trabajar con emociones, en cualquier cuestión de la salud, estás, pues ahora sí, liberándote de situaciones del pasado y sanándolos en esa medida, pues estás mucho más sano, tu sistema inmune está mucho más fuerte. Ahora imagínate depurando ese hígado, que tus niveles de azúcar estén bien. Es tan interesante que cuando aplicas el ayuno intermitente, te vas quitando de azúcares en la medida de lo posible. Digo, ya no son aquí, sí puedes comerlo, pero no esas cantidades que quizá el cuerpo se acostumbró. Y te vas a acordar, Fede, que cuando me decías, tomo algo dulce y siento, pero una sensación de toda la boca y así como que ya no aguanto, ya no tolero tanto el dulce. Este tipo de cosas están suceden y muy interesantes, y es una forma nuevamente, Federico, de conectarnos con nuestro cuerpo, porque ante tanta etiqueta que vemos en los productos, grasas saturadas, exceso de calorías, exceso de, ¿cuál es la otra etiqueta? Que a veces traen hasta las 4 y dices, Dios mío, todo tiene, Dios, oh Dios, ¿qué voy a comer? Pero bueno, Carbohidratos. Uh-huh. exacto, están las frutas también. Y bueno, Fede, no sé si tengas algo que complementar a lo que he estado aquí también diciendo acerca de este ayuno en el cual está Yo habiendo creo éxito. que falta mucho todavía. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, que realmente sí, falta. Yo honestamente pensaba que en 5 minutos les iba a decir todo, pero estoy viendo que no, que hay mucha información. El tema, por ejemplo, aquí el tema de lo dulce. Algo que quería decir, sí, si la obesidad, aunque no sea una gran obesidad, pero el tema de el sobrepeso, que puedas tener, tiene una derivación emocional, como ya Ireri, tú has visto en el, no sé, 70, 80, 90% de los casos que hay un origen emocional. Lo mismo aquí, esto no te va a resultar, o vas a lograrlo, pero va a ser como una dieta, vas a tener algún tipo de rebote o algo así, porque hay un objetivo, hay un origen emocional en tu hábito alimenticio, ¿no? O en tu forma de procesar los alimentos. Entonces, habiendo dicho esto, sí, el tema del antojo de dulce, lo busqué también en un video que nada que ver con ayuno intermitente, y de ahí saqué el tema de la importancia del magnesio y del potasio. Si no consumimos esos dos alimentos, ¿qué vegetales lo tienen? Bueno, principalmente el tomate o el jitomate que dicen en México, el aguacate o la palta, en Argentina tiene prácticamente todo, y pues ahí va a quedar las nueces, el tema de estas semillas también vas a encontrar, son muy importantes de consumir. No las consumes, el cuerpo necesita permanentemente metabolizar los alimentos para poder obtener energía principalmente. Entonces, si no tienes esos alimentos, las células no hacen combustión. Vamos a suponer que tuviste una dieta, una ingesta hipoglucémica, es decir, que consumiste algo de carbohidrato, pero no consumiste nada o muy poco de alguna verdura o alguna fruta que tengan estos dos minerales. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Que se le acabó el glucógeno, ¿sí? Porque tú venías haciendo tus horas de ayuno. ¿Qué es el glucógeno? Es, digamos, la parte principalmente de los carbohidratos que tú ingieres. El cuerpo lo procesa porque es la primera energía de la cual el cuerpo va a tomar energía del glucógeno, ¿sí? Para todos los procesos del cuerpo. Y va a dejar listas, digamos, dejar guardadas, va a evitar tocar las reservas de grasa,
¿sí? Las reservas de grasa que son las que normalmente tú quisieras que tu cuerpo consumiera de ahí. Mientras haya glucógeno en sangre, músculos y principalmente en el hígado, tu cuerpo no va a tomar entonces energía de tus reservas de grasa. Entonces, si no consumiste de vuelta magnesio, potasio, ¿qué es lo que sucede? Te va a dar antojo de dulce y es impresionante, impresionante si no consumes, por ejemplo, el magnesio se encuentra en los vegetales verdes, de hoja verde y principalmente los de hojas verde oscura. Es decir, la lechuga no tiene tanto magnesio. Ahora la selga, en Argentina sería la chicoria o la rúcula, la selga y la otra espinaca, ahí vas a encontrar mucho magnesio principalmente. El día que yo no lo consumí, el antojo de dulce a las 8 o 9 horas de estar en ayuno era impresionante, pero era firmado, yo te lo prometo, cuando consumía y hacía mi ensalada, no tengo antojo de dulce, y ahí me quedó más que claro, antojo ni de dulce ni de nada. Ok, a las 12 horas empiezan, hay algunos beneficios que empiezan antes, pero para no alargar tanto, a las 12 horas, 12 o 13 horas, dependiendo la ingesta que hayas tenido, tu cuerpo, si no has vuelto a consumir nada, 12 horas de ayuno, empieza el proceso que se llama la lipólisis. ¿Qué es la lipólisis? Es el momento cuando tu cuerpo ya no tiene más glucógeno, tu última comida, y a partir de ese momento es como que hay un chip, un cambio, es como que se enciende un botón y tu organismo empieza a consumir las grasas acumuladas para abastecerse de energía. Pero este proceso empieza a las 12 horas, es decir, por esa razón, si tú haces un ayuno de 12 horas, justo cuando empiezan los beneficios, tú empiezas a comer, ¿sí? Entonces, esto por un lado. A las 16 horas, fíjate que empieza a las 16 horas el siguiente beneficio importante, que es el de la autofagia. Tu cuerpo ha pasado por 16 horas donde no le has dado alimentos de ningún tipo, entonces se dispara, se desencadena el proceso de la autofagia. Es quizás lo más interesante, lo más importante, que es cuando tu cuerpo empieza a repararse, y este tema de la autofagia tiene que ver con la longevidad y la calidad de vida. Así que si esos son temas que te interesan, te invito cordialmente a que le eches un ojillo a esto, que te sumerjas un poquito en internet. Así es, Gina. Muchísimas gracias. Así es. Sí. Me hiciste acordar de algo, Fede, que les comento en los cursos. Cuando en la ignorancia y en la intención de querer bajar de peso o querer bajar tallas y kilos, hacen dietas en las que muchas veces comen 2 veces al día. Y yo te recuerdo algo. Los humos, estos luchadores grandotes de Japón, que usan como una especie de taparrabo y caminan así, los ves en las Olimpiadas y traen así pelones o como pelados, y aquí una cola de caballo, un ponytail, algo así, pero en deporte. La alimentación de ellos, fíjate qué interesante, Fede, es 2 veces al día, pero carbohidratos. Y entonces, mira, pero obviamente es algo que ellos necesitan desarrollar, porque los hace, vamos a decirlo, fuertes para poder combatir cuerpo a cuerpo en este tipo de deporte. Para ganar peso. Exacto, Sumo. Entonces, ten cuidado, porque si crees que comer 2 veces al día te va a ayudar a bajar de peso, pero encima, ¿qué estás comiendo? Pues hay que tener cuidado, porque puede ser contraproducente. ¿Cuáles serán sus horarios? Pues no lo sé, no te sé decir exactamente, pero sí sé que son a base de carbohidratos y de pues, arroz y otras cosas que tienen que consumir
para desarrollar esta estructura. Entonces hay que tener cuidado antes de someterte y de probar dietas y todo. Sí, consúltalos, eso sí, siempre definitivamente, ¿verdad? Que estés bien para poder llevar a cabo una dieta. Sin embargo, en estos modelos que nosotros trabajamos, como trabajamos con salud y trabajamos con tu inconsciente, los resultados que obtenemos, y se los he estado demostrando aquí con los testimonios, con los exámenes médicos, en donde están perfectamente, en perfecto estado de salud y bajando de peso. Por ahí ponme un comentario que nos decía Pilar Ramírez, porque me gusta lo que dice. Ella está trabajando con los productos digitales, están teniendo un éxito impresionante. Por favor, háganme saber sus testimonios, porque es importante que la gente conozca que tiene algo mucho más sano. Esto, Federico, del ayuno intermitente, no necesitas invertirle las grandes cantidades de dinero. Lo que a mí me gusta es ese trabajo que tiene tu cuerpo al hacer toda esta combustión, que tiene al desintoxicarte, que tiene al nivelar estos valga la redundancia, los azúcares, los niveles, y tus células trabajan de una forma completamente con la autofagia que nos comentabas, y es un proceso completa y absolutamente natural. ¿Qué pasa? Que aprendimos a comer de una forma desaforada. Aprendimos que tienen que ser 3 comidas al día y a media de la mañana te estás muriendo de hambre, se te está bajando el azúcar, vas corriendo por los azúcares, por las sodas, por la Coca-Cola. Y esto es algo aprendido. Encima, aprendiste a deprimirte y a comer. Y que el pan mitiga los dulces, la comida mitiga la tristeza. Y puedes verlo en estereotipos de los personajes, en novelas, en películas, el clásico gordito o gordita que está llorando y está comiendo, está alegre, está comiendo. ¿Sí los has visto? Son estereotipos que nos han puesto, y esos modelos lamentablemente los estamos tomando, o los toman nuestros chicos. Ah, mira, o sea que cuando estás triste, comes y corazón contento. Ah, o sea que vale que cuando rompes con el novio y estás en la depresión, cómete unos chocolates porque tiene con la serotonina y te va a ayudar. Sí, pero ¿qué cantidades de chocolate tienes que tomar para nuevamente generar estos ahí se me fue el nombre, Fede, químicos del cerebro? Entonces, y esos son aprendizajes. Cuando estás en ese problema, cuando estás con ese problema, entonces no te das cuenta que son aprendidos porque inconscientemente los aprendiste. Y esta es la situación. ¿Cómo puedo desaprender? ¿Cómo puedo desestructurar a nivel mental con estas redes neuronales que a través de las redes neuronales aprendieron a ponerte triste y a comer? A través de las redes neuronales aprendieron a que te deprimiste y te vas por los chocolates, pero grandes cantidades de chocolates, no es el chocolatito. Todos esos fueron aprendizajes, y tenemos estereotipos, como te los he estado comentando, o arquetipos, ¿no? Como te los he estado comentando. ¿Por qué tenemos que caer en eso? Por las necesidades, por tus experiencias, por los aprendizajes, por las cuestiones emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Que no sea el trabajo con tu inconsciente. Y ahora que estamos retomando, porque es una de las propuestas que más nos han gustado, el ayuno intermitente, porque es ahora sí, como decía Fede, una reparación completamente sana de todo tu cuerpo, además mientras duermes. Y si esto lo acompañas con la actividad física, con ejercicios ¿cómo mencionaste, Federico, el tipo de ejercicios? ¿De resistencia? De intervalos. De intervalos, entonces vas a tener un resultado espectacular. Estamos trabajando en una propuesta que viene, estamos guisándola, le estamos poniendo los ingredientes, porque esto, como dice Federico, no se acaba. Esto, hay muchísimo más para ofrecer,
Y antes de que tú digas, es que yo no soy un candidato para el ayuno intermitente, detente tantito, revisemos qué puede estar fallando, cuál es tu creencia limitante de que no puedas ser un candidato o una candidata para un ayuno intermitente. ¿Va? ¿Qué nos dice Marisis, Fede? Nos tenía una preguntita por ahí. ¿Qué técnica de PNL recomiendas para cambiar las creencias de empezar y desayunar a las 6 o 7 de la mañana, listo para luego hacer el ayuno intermitente? Básicamente es primero aceptar la información, Mari, la nueva información, que primero, obviamente, al principio, como yo te decía al principio, yo no obtuve ningún resultado, hice varias semanas de ayuno y cuando hice el clic, yo bajé de peso, bajé 12 kilos y medio o algo así en 2 meses, en 8 semanas. Ahí donde fue así como que para mí el gran cambio y así esta combinación que te estoy mencionando. Me aseguraba, ojo, comía lo que quería, ¿eh? Y cuando digo comía lo que quería era que si quería el tema de los dulces, los panes, los comía en esa ventana de ingesta. Sí que lo combinaba también con el tema de lo del ayuno, con el tema de los ejercicios de intervalos porque me gustaba poco a poco vas a dejar de pensar en el tema cuando ya ves que puedes, porque mira, cuando empiezas con el ayuno, un bien hecho, más o menos a los 3 días ya empiezas a notar el primer beneficio que es que te empiezas a desinflamar, empiezas a sentir lo que sería el tema de los talles un poco, ¿no? Te sientes más desinflamado. Eso lo notas al, no sé, segundo, tercero, cuarto día, dependiendo tu organismo, dependiendo lo que tú hagas. Y luego empiezan los otros beneficios, que es lo que te estoy comentando. Y empieza su transformación también, que es, ya no estás tan al pendiente de los kilos y empiezas a estar más pendiente del tema de la salud. Los van de la mano, pero obviamente que uno tiene que ver más con la estética. Ahora, con este tema, cuando además tienes la cuestión emocional bien alineada, los puedes juntar. Estética y salud no están necesariamente peleados, pero también aparecen otras cosas interesantes porque estás haciendo una gran apuesta. A tu salud, es decir, créeme, tu autoestima se eleva, tu amor propio se fortalece. Por eso es tan importante lo que dice Ireri, de que si no tienes la cuestión emocional bien alineada, que no haya ninguna cuestión ahí por la cual te estés saboteando, hacer todo esto se te va a complicar, ¿no? Entonces, eh, te decía, a las 12, creo que para resumir eso, empiezas a bajar de peso realmente rápido, lo notas a los pocos días, tienes que tener un poco de paciencia, obviamente tu organismo se tiene que acostumbrar. Y para recapitular con los beneficios, 12 horas de ayuno empieza la lipólisis, 16 horas empieza la autofagia, 18 horas aproximadamente empiezan los otros dos beneficios que son la producción de células madre y la hormona de crecimiento. Y este tema, obviamente siempre para todos, pero a las mujeres sobre todo les interesa por el tema del colágeno, la cuestión de la elasticidad de la piel y todo ese tipo de cosas. Bueno, tiene que ver con la hormona de crecimiento. Entonces, son los beneficios que empiezas a obtener y fíjate cuando ya hablamos de una cantidad de horas importantes. Yo complementaría, Fede, si Hay me mucho más para permites. decir, pero no sé hasta ahora cómo vamos. Sí, Sí, hay unas adelante. preguntitas que me gustaría nada más completar esta parte, Marisis, que en la medida que tú empieces a sentir tu estómago mucho más ligero, menos lleno, tu inconsciente va a empezar a aceptar la información de un cuerpo en donde se siente más sano, menos lleno, y va a ser más fácil el proceso para que puedas seguirte orientando hacia este ayuno que deseas hacer. Eso es lo que quería comentar y esto es maravilloso. Mira, por ejemplo, aquí Alma nos pregunta lo siguiente. ¿En horas de ayuno se puede tomar una copita de vino tinto como bebida? Ok, buen punto, porque primero, el tema de la bebida con edulcorante, que lo quería también comentar. Hay una situación en el cerebro, que te voy a deber el nombre, porque ahora mismo no me lo voy a acordar, pero si hacemos una
hablar del mismo tema, lo busco, que si el cerebro percibe sabor dulce en tu boca, aunque no sea azúcar, lo mismo echa a andar la cuestión de la insulina. En términos de PNL sería como un anclaje. Entonces, lamentablemente, o sea, si no te queda de otra, bueno, hazlo, pero como que te vas a perder alguno de los beneficios del ayuno si le pones edulcorante. El tema alcohol, hace poquito lo vi, no precisamente con Alma, que es muy buena tu pregunta, Almita, porque está esa duda. Y el cuerpo, la forma de procesarla es que sí, efectivamente, al procesar el alcohol, no recuerdo ahora el nombre, no es mi especialidad, entonces te pido que también tengas que ver eso, pero a la hora de procesarlo, produce como si fuera un glucógeno, que no es el nombre, pero se corta el proceso del ayuno con alcohol. Entonces, como habíamos dicho al principio, si lo vamos a hacer de vez en cuando, a una cena, digamos, una o dos veces a la semana, no importa tanto si vas a tomar una copa de alcohol. Ahora, si te vas a tomar un six, como le dicen en México, a las 6 latas de cerveza, pues ahí obviamente que sí se corta en serio. Entonces, ¿qué puedes hacer? Ver si puedes acomodar tu hora de ingesta, por ejemplo, cuando te gusta tomar esa copa de vino, y ahí en ese caso entonces pues estaría totalmente permitido. Entonces, las bebidas alcohólicas sí rompen el proceso del ayuno. Ahora, si vas a tomar una copa pequeña, de pronto no hay una subida a la insulina, pero después de una hora, una hora o algo así, el cuerpo puede volver a encauzar el tema de lo del ayuno. Se va a perder un poquito, pero todo depende de lo que tomes. Lo ideal es no tomarlo nada, o tomarlo pocas veces, una o dos veces a la semana. Muy bien, gracias. Dice, Luz Elena Costa, sí. Dale, Che. quiero hacer ayuno intermitente, pero siempre tengo que desayunar avena. Bueno, pues tendrías que poner tu hora de ingesta en el desayuno. Puedes empezar, o sea, sí puedes empezar haciendo 12 horas y 12 horas como una cuestión de entrenamiento, no porque sea el ayuno. El ayuno más bajo empieza en las 16 horas, 8 de ingesta. Entonces, si yo he probado hacer ayuno en diferentes momentos del día. Finalmente escogí de 12 del mediodía a 4 de la tarde, a veces quito menos, si puedo menos, pero probé hacerlo en la mañana, probé hacerlo en la noche y no me termino de acomodar. Entonces, el horario que yo elegí, pero eso es muy personal, de acuerdo a lo que tú prefieras. Si el desayuno es muy importante para ti, bueno, tendrás que poner tu hora de ingesta en el desayuno y hacer ayuno perdón, y hacer, sí, ayuno el resto de las horas. Parece un gran esfuerzo. Cuando yo le digo a la gente que hago las 20 horas de ayuno, o sea, me miran como, o sea, ¿cómo? No te da hambre, pero, o sea, se les hace como que la gran hazaña y cree que no es ninguna hazaña, es cuestión de que te acostumbres. No se me antoja. Si tengo la necesidad personal, familiar, social, porque tengo una cena, un desayuno, algo que está afuera, y quiero ir, quiero asistir, lo hago y ese día no hice ayuno, pero no siento culpa, no siento decir, sí, no, hoy no lo hice y no sé qué. No, simplemente continúo con mi vida y eso es otro de los beneficios que tiene esto cuando lo haces. Si comes, porque gente, como decíamos al principio, se enfoca en no comer, pero cuando llega la hora de comer, no come bien ni come lo suficiente. Entonces, luego les da hambre, luego les funciona. Entonces, sí debes comer bien, debes comer con ganas y sobre todo estas verduras de lo que yo te decía y buscar ahí sí una asesoría nutricionista o un doctor que esté un poco empapado en estos temas para ver qué es lo que mejor te funciona a
ti. Yo encontré que si no consumo ensaladas de hoja verde oscura, luego tengo antojo de dulce. Eso es, yo lo descubrí y lo siento, no lo vi, no me lo comentaron. En el aguacate, lástima que está tan caro en todo el mundo, pero es un problema, pero un aguacate al día, ahí tienes básicamente todo o casi todo de lo que necesitas para una buena alimentación. La palta en Argentina, el aguacate en México, es un muy buen complemento, ¿no? Entonces, para que lo tengas en cuenta. Y hay más verduras, seguramente hay más, será ahí que tú veas, busques, averigües, pruebes, a ver cómo te sientes. Sí, afortunadamente aquí en México Ok, tenemos aquí una... el otro comentario. Hay otro comentario, Virginia Rangel. Comencé a hacer el ayuno de 8 p.m. a 9 a.m. junto con la banda gástrica. Por supuesto que estás bien. ¿Por qué? Porque estás cubriendo la parte emocional que pudiera en un momento haber por ahí y estás complementando, integrando el ayuno, sí, el ayuno intermitente con la banda gástrica. Sí, sin duda, dos sistemas, dos métodos que pues, van a apoyarse y ayudan uno al otro. ¿Por qué? Porque con la banda, acuérdate que logras esa saciedad, ¿sí? A través de este producto digital. Y te está ayudando el ayuno a que se realicen todos los procesos metabólicos. Entonces, más que excelente. ¿Alguna cosa que le comente? ¿Quieres comentar, Fede? Sí, pero ahí hay un tema. Estarías haciendo que son muy buenos, Virginia, no sé qué es lo que te motiva, si el tema del peso o el tema de la salud o ambas. Ahí, si tú cuentas las horas, estás haciendo 14 horas de ayuno y yo te estaba diciendo que la primera medida empieza con las 16 para que por lo menos tengas 4 horas de lipólisis, es decir, 4 horas al día tu cuerpo va a estar funcionando a modo grasa, con combustible grasa, entonces te va a servir para acelerarlo. Ojalá puedas, no es que dejes de hacerlo, ojalá puedas que veas cómo hacer para llegar, en lugar de empezar tu ingesta a las 10 a.m., empezar a las 12, un par de horitas que veas ahí cómo te distraes, cómo haces para que te lleves el máximo beneficio. Que escuche 2 horas de sonidos sanadores, ahí está. Ahí está incluido. Ahí está. ¿Ven cómo hay respuesta? Mira lo que nos dice Esther, por favor, Fede. Ok, yo también lo hice los dos juntos, intermitente y banda gástrica, y bajé bastante de peso. Pues muy bien, Esther, realmente se potencian mucho uno a otro, ¿no? Porque acá en el ayuno nadie va a hablar del tema emocional definitivamente, y es la gente que empieza con el ayuno, no tiene resultados, se frustra y abandona y sigue con una dieta, con la otra, en un esquema de resignación, de saltar de un lado al otro. Y realmente lo que hemos visto es esto, el ayuno funciona muy bien, sí, desde luego, y hay que ver entonces la parte emocional por la cual puede que no te funcione el ayuno ni ninguna otra cosa, básicamente. Así ¿no? es. Bueno, estamos ya por cerrar. Miren que decía, comentaba Fede que eh, acerca de que esto es muy largo, es un tema bastante extenso, que pues una sola transmisión no es suficiente, insisto, vienen cosas bien interesantes para que estés al tanto, por favor. Mientras tanto, estamos dejando nuestro número de WhatsApp, en donde si quieres saber más del ayuno intermitente, tener una asesoría, Federico es aquí, le decimos en México, el chucho cuerero, es decir, ¿cómo se puede decir? La persona que es buena para esto del ayuno intermitente, que te puede orientar, que te puede... Está a sus órdenes también
él también trabaja PNL, los modelos, pues es que co-creador de Delgadamente, es co-creador de Delgadamente y de los proyectos que les vamos a compartir. Entonces, bueno, mira, nos dice Virginia que va a hacerlo por salud, por bajar de peso, y está excelente. Gracias, Virginia, y lo va a hacer de 16 horas. Va a ser que un pequeño ajuste y ahí va a estar tu éxito. Al contrario, Luz Helena, gracias por estar aquí. Estén por favor al pendiente, les estamos dejando nuestro WhatsApp, y si no has adquirido los productos de bajar de peso, en donde yo te decía, trabajas con tu inconsciente, no va a haber dieta, bueno, seguramente ya lo has atravesado, no va a haber dieta, no va a haber ejercicio, no va a haber faja que te ayude a bajar de peso si estás estado en un círculo vicioso en que dejas, tomas, retomas, vuelves a dejar. Si no arreglas las emociones, el conflicto emocional que está detrás de este sobrepeso, necesitas hacer una conciencia de esto, darte cuenta que se trata de emociones, de pensamientos que están instalados en tu inconsciente y que no has logrado la respuesta que necesitas, ya sea por estética, ya sea por salud, para lograr de peso, porque necesitas trabajar con estas redes neuronales. ¿Qué mensaje nos dejas, Federico? Muchas gracias, Ireri. Contesto rápido a una pregunta de Virginia, si es el mismo horario. Tienes que, dependiendo el desorden que traigas, el desorden alimenticio, tienes que entrenar a tu cuerpo, educarlo un poco, y la respuesta es sí. Es decir, mientras empiezas a implementar el ayuno, vas a ir probando cuál es el que mejor te da resultado, pero una vez que eliges y dices ya mi ingesta es en la mañana, o es en la tarde, o es en la noche, ya una vez lo vas a hacer así. Lo podrás cambiar más adelante, si por cuestiones de trabajo, personales, etcétera, y de vuelta estarás en ese periodo de ingesta durante un tiempo hasta que tengas una nueva necesidad de cambiarlo. Pero que un día hago 4 horas de ingesta u 8 en la mañana y otro al día siguiente a la noche, así, no. Eso sí, ahí el cuerpo no te va a responder de forma efectiva. Así que bueno, invitarlos a todos, realmente es un proceso interesante. Obviamente todo el mundo llega aquí por el peso, pero termina haciendo, como me pasó a mí, conocí a otros, termina con el tema de la salud, viendo el tema de la longevidad, viendo los nutrientes de cada alimento. Dejas de considerar a tu cuerpo como un saco de basura, como una bolsa de basura donde lo único que quieres es tragar por el placer de la degustación. Entonces, logras realmente un nivel, acompañado con todas las cuestiones emocionales, como decía Ireri, logras un nivel muy interesante de autoestima, amor propio, te ves bien, te ves guapo, guapa, más lindo, más joven, o sea, es recomendable por todos los lados, y bueno, obviamente como ya tenemos ya varias experiencias en ese sentido, te lo vamos a arrendar siempre, porque es una forma de quererte, es una forma de mimar a tu cuerpo tal cual. Y te puedes seguir dando los lujos que quieras. Si un día tienes antojo, en lugar de decir, no puedo comer esto, dices, no, lo como mañana, no pasa absolutamente nada. Ese es el mensaje. Es correcto, Federico, muchas gracias. Y mira, ya la gente está esperando los nuevos productos, sistemas, las nuevas propuestas que les vamos a invitar, claro que sí. Entonces, muchísimas gracias. Ahí está nuestro WhatsApp, para donde nos ponemos a sus órdenes, nos dan las gracias. Y vamos cerrando este programa, esta transmisión, y dándole las gracias por estar aquí, por atenderte, un tema principal que decía Fede, por atenderte, por voltear a ti, por tener este amor, esta valía a ti mismo, a ti misma. Así que sin más, que tengas una extraordinaria noche de pasión y una noche de transformación. Nos vemos en el próximo o en la próxima transmisión. Hasta pronto.